7 de octubre, 7 de septiembre, esa es la fecha. Vamos a hablar de cuáles son las preocupaciones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Está aquí con nosotros Sergio Supo. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás, Elio? Muy bien. Buenas noches. Arranca la campaña mañana. Arranca la campaña sin el presidente. ¿Por qué? El presidente decidió que por lo menos en lo que queda de este mes de septiembre no va a ser personalmente campaña electoral, al menos en forma establecida, Sí. visible. Que sí, el resto de Cambiemos hará campaña electoral a partir de mañana, como Sí. corresponde, digamos, pero que él se va a quedar dando una idea de lo que ya de alguna manera manifestó esta semana, en el sentido que tiene una preocupación fundamentalmente puesta en seguir muy de cerca la evolución de los resultados de las medidas cambiarias, de control cambiario, Claro, que se aplicaron el fin de semana pasada. La semana está cerrando con una cierta tranquilidad del dólar, una cierta recuperación de las acciones y una baja del riesgo país. ¿Quiere decir que las medidas cambiarias han dado resultado? Quiere decir que esta semana dieron resultado. claro. Y Está bien la aclaración que haces. Es esta semana. Y quiere decir Sí. que la situación debe seguir siendo mirada muy de cerca, vigilada muy de cerca, y que Macri no tiene la posibilidad todavía de apartarse de su rol específico de presidente para volver a ponerse el traje de candidato a la reelección, cosa que hizo durante prácticamente más de un mes, durante todo el mes de julio y parte del mes de agosto, antes del 11 de agosto. También las pruebas indican que cuando lo intentó hacer, ponerse el traje de candidato después de las PASO, bueno, eso no dio un buen resultado, ¿no? Macri tiene un doble límite. Sí. Por un lado, el límite más importante es el límite de la crisis económica cambiaria, una crisis de desconfianza, cuyas consecuencias ya conocemos, no hace falta que las volvamos a mencionar. Esa situación se mantiene en un estado de precariedad, por lo tanto, Macri, como si fuese un bombero que ha apagado un incendio, que todavía no terminó de apagarse, tiene que quedarse ahí cuidando lo que se llama una guardia de cenizas. Una guardia de cenizas. Así le dicen los bomberos, Sí. cuando apagan un incendio, se tienen que quedar para evitar que el incendio vuelva. Claro, que se reactive. En Esa es la situación de Macri. En este caso, los Mirá qué buena figura que hiciste. Esa es la situación de Macri. Siente que esta semana ha apagado el incendio y se está quedando allí haciendo una guardia de cenizas, como harían los bomberos, para que no se reactive. Pero la temporada todavía Sí. no terminó, la temporada de incendios todavía no terminó, de manera que claramente Macri tiene que todavía permanecer en su papel de presidente de la nación. Vos decías recién que del 11 de agosto hasta acá, Macri varias veces habló como candidato una vez más, y ahí recibió el otro límite. ¿Quién se lo puso? Su adversario político. Claro, Alberto Fernández, que hizo algunas apariciones en medio del todavía tembladeral cambiario, que movilizó e inestabilizó un poco más la situación y obligó a Macri a recuperar su papel de presidente y a abandonar su papel de candidato a la reelección. Es una forma de alguna manera, de neutralizar al presidente en su potencial doble papel, y también de recordar que el resultado electoral del 11 de agosto para el peronismo es uno de los bienes a mantener el 27 de octubre. De todas maneras, la situación es suficientemente fluida en el plano económico como también político, como para saber que esta tregua, que también existe a lo largo de toda esta semana, porque se ha mantenido en esos términos una tregua, puede llegar eventualmente a quebrarse. Hablo fundamentalmente de la siempre complicada relación entre el presidente y su rival Alberto Fernández. Bien. Esto está bastante claro. El presidente habló esta semana un poco de economía y volvió a decir que la Argentina ha cumplido todas las condiciones para que el Fondo Monetario Internacional efectúe el desembolso de 5.600 millones de dólares durante el mes de septiembre, eventualmente en octubre. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda, a cargo del nuevo ministro Hernán Lacunza, no son tan optimistas respecto de que esa plata vaya a llegar antes de las elecciones del 27 de octubre y sobre todo antes de que se produzca finalmente el recambio de autoridades que quedó pendiente en el Fondo Monetario
por el alejamiento de Christine Lagarde. Claro. Es decir, que nunca que lo que creen es que no sería antes del 27 de octubre. Ya estamos hablando del mes de noviembre. Digamos que por lo menos en septiembre muy probablemente ese dinero no venga, por lo tanto también en el gobierno están tomando las previsiones en ese mismo sentido, no solo desde el punto de vista político, sino también financiero, económico, de lo que significa no contar con, con esos recursos. Los equipos técnicos del fondo no van a tomar por sí mismos una decisión de esta naturaleza y van a esperar a que asuman las nuevas autoridades. Eso es lo que de alguna manera ha enfriado la expectativa por parte del Ministerio de Hacienda. Naturalmente Macri está informado de esto, lo cual no quiere decir que los fondos no lleguen, porque hay una forma también de destrabar la cuestión. Y quizá una clave sean los contactos telefónicos que Macri tuvo esta semana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue en su momento, el año pasado y también este año, el factor decisivo para que el fondo hiciera un desembolso histórico de ayuda a la Argentina. Fue el gran garante de la Argentina, de 56.000 millones de dólares. Ahora, este retraso también tiene que ver con esta cuestión de que una vez hecho el desembolso, el fondo también quiere asegurarse de que este dinero realmente quede en las reservas del Banco Central y no se utilice o se vaya fugando de a poco. Claramente es una de las cuestiones pendientes. Hay esta semana, insisto, esta semana, digamos, un alivio en materia de reservas, si tenemos en cuenta que las intervenciones del Banco Central con fondos para contener la corrida cambiaria han cesado significativamente. Sí, es cierto. De manera que esta semana se fueron mucho menos reservas que la semana pasada. Igualmente, este es un dato alentador que el gobierno está obligado a mantener en el tiempo. Si el viernes que viene volvemos a hablar de una situación igual, bueno, se podría ir consolidando lentamente una especie de tendencia en ese sentido. Pero tiene íntima relación también con la medida de control de cambios, ¿no? Sí, absolutamente. Tiene que ver que, como te digo, en esta primera semana ha dado para el gobierno un resultado positivo. Más allá de que el presidente no lo quería aplicar por razones ideológicas, porque él se considera el hombre, una de sus banderas políticas, el levantamiento de aquel cepo cambiario, que no es exactamente este régimen de restricción cambiaria que rige ahora. Ahora, Sergio, vos hablabas de dos controles que de alguna manera tiene Macri. Por un lado, su adversario Alberto Fernández, por otro lado, por el otro, la propia realidad. La propia realidad, claro, exactamente. Ese es el principal control que ancla al presidente a su función específica y le impide despegar hacia un desarrollo de su campaña electoral. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Vos crees que estos controles que hacen que Mauricio Macri tenga que de alguna forma guardarse en esta escena electoral, por lo menos no desde el inicio, como recién marcábamos, comienza mañana la campaña, podría llegar a beneficiar a María Eugenia Vidal? Bueno, yo diría que... Por el anclaje que, bueno, se vio que le dan los votos, ¿no? Eso es relativo, claramente. Cambiemos, arranca esta campaña electoral con un signo adverso, que es el resultado del 11 de agosto, una situación que presume o predetermina un cambio político en la Argentina, corre en desventaja. Cambiemos tiene, sin embargo, como fuerza política o como alianza electoral, la obligación de ser lo más competitivo posible, lo cual no significa que pueda realmente ganar. Matemáticamente sería bastante complicado revertir el resultado de agosto. Igualmente, Cambiemos ya está diciendo que lo puede revertir, aunque las condiciones no estén dadas hoy para observar un cambio tan rotundo y drástico de rumbo político como el que quedó, como te dije, muy marcado el 11 de agosto. Esto en lo que hace a Macri. Sí. La preocupación de Macri está muy clara, es la crisis política. La de Alberto Fernández también. Es? La de Alberto también es la crisis política, pero no en términos tan de la actualidad, tan del minuto a minuto. A Alberto Fernández le preocupa la situación de la administración de la crisis económica a partir de que él asuma la presidencia, si es que finalmente, como él mismo espera, gana las elecciones del 27 de octubre. Hoy, en Portugal, en Lisboa,
tuvo una reunión que va a ser muy utilizada durante los próximos días en los discursos del kirchnerismo, particularmente el de Alberto Fernández. Hoy Fernández habló con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. ¿Por qué tiene o sirve de ejemplo Portugal o es tomado como ejemplo Portugal por el kirchnerismo? Porque Portugal renegoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional diciéndole al fondo: nosotros no podemos cumplir los acuerdos que tenemos con el fondo, nos resultan absolutamente impagables, déjennos aplicar una política económica propia, vamos a generar con esa política propia los recursos suficientes como para finalmente poder asumir los compromisos. Ese planteo fue aceptado en su momento por el fondo y Portugal puede vivir lo que ahora se conoce como el fenómeno portugués en el contexto de Europa. ¿Alberto Fernández querría replicar eso? Sí, quiere decir que va a plantear que, al igual que Portugal, la Argentina tiene argumentos para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, diciendo: primero, déjenos reacomodar nuestras propias cuentas, denos un margen de tiempo para que, en lugar de pagar esos fondos, alivien el déficit fiscal, porque el crédito que obtuvo Macri hay que empezar a pagarlo casi inmediatamente. Y una vez recuperados, el año que viene y una vez recuperado. Pero cuidado con las analogías y las comparaciones, porque hay un par de datos que no colaboran del todo con el ejemplo portugués y su adaptación a la situación argentina. ¿Cómo cuáles? Para empezar, hubo un gobierno de centro-derecha previo al actual gobierno de centro-izquierdo portugués que hizo el ajuste. Hizo el ajuste estructural de la economía portuguesa. ¿Y sabes qué le pasó a ese gobierno? ¿Qué? Perdió las elecciones. Bueno. Vino el gobierno de centro-izquierda e hizo lo que te acabo de contar respecto del Fondo Monetario Internacional. Bien. Hay otro detalle para nada menor y muy significativo en el caso portugués respecto de la Argentina. Portugal es un país de Europa. Tiene una moneda anclada en el sistema europeo, el euro. El euro. No tiene una moneda propia, comparte con el resto de los países y es un factor de estabilidad fundamental para cualquier economía que se debe reconstruir. Tener una moneda estable y como Portugal... Y fuerte. Claro. Y como Portugal no la maneja por sí mismo, Portugal tiene en ese sentido una ventaja muy significativa respecto del muy debilitado peso argentino y de la fuerte potencia que tiene el dólar. Allí sí estás marcando una diferencia, ¿no? Por eso te digo que hay dos diferencias. Una diferencia de antecedentes políticos. Primero, un gobierno de centro-derecha que hizo un ajuste estructural. Luego, este otro gobierno de centro-izquierda que aprovecha el enojo que tenían los portugueses con el ajuste que había planteado este gobierno para finalmente... Bueno, pero ahí tenemos una semejanza. Para finalmente encontrar allí, en este periodo del gobierno de centro-izquierda de Costa, los famosos brotes verdes que el gobierno de Mauricio Macri no logró. Nunca terminó de conseguir. Claro. Ojo entonces con compararnos tan fácilmente. No, pero de todas maneras, lo que te acabo de decir tiene como correlato lo siguiente. Alberto Fernández tiene como fundamental escenario, si es presidente, arrancar con una negociación con el Fondo Monetario, que es esencial para cualquier nuevo presidente de la Argentina. Y además, reconstruir algunos lazos muy debilitados en materia política, porque claramente arranca con el viento en contra de las dos principales relaciones que la Argentina tiene con el mundo en materia política y también económica. Brasil, donde está Bolsonaro, y los Estados Unidos, donde gobierna un amigo de Macri, Donald Trump. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención, porque